Hay una parte en el libro de Daniel donde dice lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Hasta ahí voy a dejar esta parte. ¿Por qué Daniel había propuesto en su corazón comer justamente legumbres, comer lo que dice aquí, agua, en lugar de comer la porción de la comida del rey? Porque había una gran diferencia en cuestión de la comida. Seguramente el rey daba carnitas, barbacoa, chorizo, ¿no? Y pues obviamente que ese tipo de comida iba a producir una gran situación de malestar, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con el final del Sermón del Monte. Si tú me acompañas a Mateo capítulo 7, y vamos a ver cómo el final del Sermón del Monte, qué tan importante es el saber alimentarte espiritualmente. Y en el capítulo 7, versículo 28, Mateo 7, 28, aquí ya Jesús está concluyendo la enseñanza del Sermón del Monte. Vimos que todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7, Jesús enseñó justamente cómo debiera el discípulo vivir dentro del reino de Dios. Y por eso dio lineamientos, dio un orden, dio directrices de cómo debe ser nuestra convivencia en la iglesia. Como cristianos, cómo debemos hoy comportarnos, cómo debemos de conducirnos ante el Señor y nuestros hermanos de la iglesia. Y vean lo que dice aquí el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza. La gente se admiraba de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El título de la predicación es Solo sana doctrina. Solo sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Por qué decimos sana doctrina? Y mucha gente dice, es que es sana doctrina porque se lee la Biblia. No necesariamente cuando se lea la Biblia hay sana doctrina. ¿Tú sabías eso? Hay mucha gente que hoy lee la Biblia sin sana doctrina. ¿Por qué? Porque está torciendo justamente el significado bíblico y no le está dando la enseñanza correcta a lo que quiso decir Dios hacia los destinatarios que Dios puso justamente en ese libro o en esa carta. Entonces tenemos que asegurarnos hoy en esta iglesia que debe de haber sana doctrina. Y sí, efectivamente se toma como autoridad total y absoluta la palabra de Dios. Pero no solamente leemos la palabra, sino le damos la interpretación de vida de acuerdo a lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos en función de lo que quiso dar a enseñar a los destinatarios originales. Y que tanto de esta enseñanza del destinatario original hoy puedo aplicarlo a mi vida, porque no siempre lo que Dios enseñó, por ejemplo, a Israel, es para la iglesia. Y eso se llama discernimiento. Por eso tenemos que aprender y tenemos que estudiar la palabra, escudriñar la palabra.
Aquí la pregunta sería esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que Jesús te sorprendió en su predicación? ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a tu vida? Porque si tiene tiempo de que hoy vienes a escuchar las predicaciones y sales exactamente como tú llegaste, entonces no te está sorprendiendo justamente Jesús con su enseñanza. Y puedes culpar al pastor, puedes culpar su estilo de predicación, pero al final no preparaste tu corazón a ese corazón que Dios está esperando que tú tengas, un corazón manso y humilde. Hoy tenemos que anhelar, tenemos que pedir, rogar al Señor que nos dé ese deleite, esa necesidad de su palabra. El salmista decía, para que medite en tus maravillas de día y de noche. Susténtame según tu palabra. Es lo que decía el salmista. Cuando fue tentado Jesús ante el diablo, él tenía 40 días y 40 noches de no haber probado alimento ni líquido alguno, y dijo el diablo, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Quién sustentó a Jesús? Las piedras y las convirtió en pan. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se fue directamente a lo que decía la Escritura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, susténtame según tu palabra. Enséñame a escoger el camino de la verdad. Enséñame a escoger el camino de la verdad. Todo está justamente en el Salmo 119. Enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Es lo que creo que deberíamos ya incorporar dentro de nuestras oraciones para que Dios te siga dando dirección, te siga fortaleciendo, te siga alentando, siga limpiando tu vida, porque lo que Dios usa para limpiarnos es su palabra. Y nadie había enseñado como Jesús enseñó, por eso decía aquí, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad. Si era el Hijo de Dios, si era Dios mismo el que hablaba. Y por eso justamente, ¿qué hablaba Jesús? Bueno, lo voy a decir de una manera distinta. ¿Quién hablaba? ¿Quién habló en el Sermón del Monte? ¿Quién habló? El Verbo encarnado, la palabra encarnada. Por eso hablaba con autoridad, porque era la palabra de ¿quién? De Dios. No era cualquier palabra, era la palabra de Dios. Y tú y yo pedimos que esa palabra se haga vida, ¿en dónde? En nuestra vida. Que sea su palabra, justamente la que nos dirija, nos muestre el camino, nos fortalezca, afirme nuestros valores y principios teológicos. Es su palabra, es Dios. Cada vez que Dios te usa a ti a través de la palabra, tú glorificas al Señor. Él se glorifica, Él se exalta a través de su palabra. Pero si tú enseñas la palabra y la gente no entendió lo que tú enseñaste, entonces no fue Dios quien habló, habló el hombre. Y hay que tener mucho cuidado. Aquí la pregunta es: ¿con qué actitud tú viniste esta mañana? Si tú me acompañas a Mateo capítulo 13. Vean lo que dice el capítulo 13 de Mateo, versículo 18. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ten mucho cuidado con que tú seas sembrado y estés en el camino.
Porque depende mucho tu actitud, con qué actitud viniste tú hoy a escuchar a Dios. Si hoy tu mente está distraída en algo más importante que su palabra, no vas a entender la palabra y va a venir el enemigo. Y lo que fue sembrado en tu corazón, en ese momento tú lo que haces es guardar y memorizar la palabra y entonces ponerla por obra en tu vida. Pero si no la entiendes y no preguntas, viene el enemigo y va a arrebatar justamente esa palabra que fue sembrada en tu corazón y al final de cuentas lo que quiere que él te pierdas. Que tú te pierdas. Hoy Jesús quiere que sus ovejas sean alimentadas con sana doctrina. Entonces la enseñanza debe ser una enseñanza correcta de Dios por medio de la fe que salva. Esa es la sana doctrina. Es una enseñanza correcta de Dios por medio de la fe que salva, que alimenta y que transforma. Cuando Daniel comenzó a comer de la comida que él decidió que le dieran, que fue legumbres y agua, dice que después de los 10 días, ¿cómo estuvo? Pálido, flaco y sin ilusiones. Así estuvo. ¿Cómo estuvo? Mucho mejor que los que habían tomado de la porción del rey. ¿Esto qué quiere decir? Que la sana doctrina, cuando es sana doctrina, comienza a haber en ti un cambio, una transformación de mente. Comienzas a renovar tu forma de pensar a través de la sana doctrina. Si hoy la palabra, la que tú escuchas, no está cambiando tu vida, entonces pregúntate si es sana doctrina la que tú estás escuchando. O dos, pregúntate con qué actitud estás viniendo hoy a la predicación. Porque tampoco puedes culpar al pastor de no alimentar tu corazón cuando vienes con una actitud completamente de soberbia, de orgullo o de indiferencia. Yo creo que aquí se esfuerza el liderazgo, se esfuerza el pastor por dar sana doctrina. Y hemos visto grandes cambios en muchas ovejas del Señor. Hoy sabemos que está de moda el evangelio de la prosperidad, está de moda el evangelio de la sanidad. Ven por tu milagro y tienes que pactar esos milagros. Y lo único que es quitarte el dinero. ¿Por qué? Por tu ignorancia, por no estudiar las Escrituras. Hoy lo que hace la sana doctrina, lo que hace la palabra es justamente eso. Que no te sientas engañado, que realmente sepas el camino que tú estás viviendo. Vamos a ver qué dice Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina está en armonía con tu vida. La sana doctrina está en armonía o debe de estar en armonía con tu vida. Deben ser vidas que estén reflejando justamente el Evangelio de Cristo. La sana doctrina es fiable y enseña completamente la palabra de Dios. No hay algo más que no sea la palabra de Dios y entonces se convierte en una enseñanza confiable, fiable, que está produciendo justamente frutos dignos de arrepentimiento. La sana doctrina te enseña, la sana doctrina te redarguye, la sana doctrina te corrige, la sana doctrina te instruye en justicia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. Hoy la iglesia debe estar atenta en las falsas enseñanzas porque están predominando mucho hoy en el mundo. Hay muchas falsas enseñanzas, falsas doctrinas que están confundiendo justamente a la grey, a la iglesia. ¿Por qué? Porque comienzan a ponerle más atención a esa doctrina incorrecta, falsa, que no viene de parte de Dios que a Dios mismo. Y vean lo que dice justamente en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si quieres anotar, apostasía significa el abandono de la verdadera fe. El abandono de la verdadera fe, esa es apostasía. Negarán las doctrinas fundamentales del cristianismo, eso es apostasía. La sana doctrina es saludable y conduce a una vida piadosa, que conduce a vidas que glorifican a Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 17. ¿Con qué propósito? Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú necesitas sana doctrina y tú necesitas entregarte plenamente a la doctrina de Cristo. Tú no vienes a ser entretenido, amados. Tú vienes a ser formado. La Biblia forma, no solamente informa, no solamente va a la historia. La Biblia forma verdaderos hombres de Dios que están perfectamente preparados para toda buena obra. La sana doctrina se basa en un mensaje específico. La sana doctrina se basa en un mensaje específico. ¿Cuál es ese mensaje específico? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sana doctrina tiene un mensaje específico. Es Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es un mensaje específico. La sana doctrina se centra en Cristo y la salvación. La sana doctrina se centra en Cristo y la salvación. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está el plan de redención. Hoy justamente se está cumpliendo el plan de redención en nuestra vida. Ya Cristo fue nuestro Redentor. Él vino a rescatarnos, vino a salvarnos. Él vino a dar su vida justamente en la cruz por nuestros pecados, para darnos ¿qué? Vida eterna y el perdón de pecados. Él vino a darnos salvación, porque sin Cristo no hay salvación. Si no estuviera Cristo en nuestra vida y si no hay Cristo en este mundo, no hay salvación. Porque a través de Él hay salvación. El mensaje central del Evangelio es Cristo, porque es poder de Dios para salvación. La sana doctrina tiene otro propósito, de darnos elementos suficientes para librar a los creyentes de falsas doctrinas. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad ante tanta gente que hoy está enseñando de manera incorrecta herejías o blasfemias? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia?
Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que prepararnos a preparar defensa con mansedumbre. ¿Cómo puedes defender tu fe si tú misma estás dudando de la salvación que tienes en ti? ¿Cómo puedes hablar de Salvador cuando tú no te sientes seguro de haber obtenido la salvación que es gratuita? Solamente es por fe. Hoy somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí el apóstol Pedro es claro: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y santificar a Dios significa consagrar todo el corazón a Él. Eso significa la palabra santificad a Dios el Señor. Consagra tu corazón a Él. Todo tu corazón tiene que ser consagrado a Él. Lo he escuchado muchas veces, pastor, que Dios demanda que me consagre a Él. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no lo haces? ¿Sabes por qué no lo haces? Ya no es por ignorancia. No lo haces por orgullo, por soberbia. ¿Y Dios resiste a quién? Al orgulloso. Dios se pone en armas con el orgulloso, con el soberbio. Y por eso te va como te va. Si tú no le crees a Dios, ¿cómo Dios se va a ocupar de tus cosas? Por eso te va como te va. No te quejes. Cada quien tiene lo que se merece. Yo te invito a que realmente hoy puedas cambiar de semilla para que tu cosecha sea completamente distinta en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos. Quita esa indiferencia en tu vida, quita esa mediocridad en tu vida. Dios no te hizo tonto, te dio inteligencia, te dio capacidad. Quita la flojera mental que tienes, eso sí creo que tienes. Flojera mental, no te gusta pensar, no te gusta memorizar, no te gusta escudriñar, no te gusta reflexionar, no te gusta estudiar. Esas son cosas diferentes. Pues ponte a orar y a ver si Dios te da misericordia para que pueda entonces de llevarte de la flojera, de esa esfera de flojera a una esfera de proactividad o de actividad. Santificar a Dios significa entregar plenamente el corazón en una sujeción plena. ¿Cuánto está sujeto al Señor? ¿Cuánto está sujeto al Señor? ¿Cuánto? ¿Quién controla hoy tu vida? ¿Quién controla tus decisiones? Todas tus decisiones, no parte de tus decisiones. Toda tu vida, no parte de tu vida. Y yo he aprendido que la única manera para que tú demuestres que estás siendo controlado por el Espíritu Santo, Él tiene que dominar, tiene que gobernar, tiene que dirigir toda tu vida, toda. Y no hay nada que tú no le pidas a Dios que Él dirija en ella. Eso es santificar a Dios. Hoy debemos de expresar la verdad saliendo en defensa de la fe. ¿Quién es tu objeto de fe? ¿Quién es tu objeto de fe? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Quién es tu objeto de fe? Ahí tú contestas: Cristo es mi objeto de fe. Porque Cristo es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Hebreos capítulo 12 lo dice claramente: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo.
Pedro fue muy claro en el versículo: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. La gente te va a preguntar: ¿por qué tú tienes esa esperanza que no tengo yo? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a enseñar? El mundo sin esperanza está demandando una explicación de ello. Se está hundiendo en sus pecados, se está hundiendo en una vida completamente deshecha de pecado, de depravación. Y gritan dentro de ellos: yo quiero una esperanza, quiero una vida completamente distinta. Y Dios te lo agenda, Dios te pone, te agenda vidas a tu vida. ¿Y qué estás haciendo con esas vidas? ¿Estás compartiendo la palabra? ¿Cuántos tienes ya como discípulos? Porque ya debiendo ser maestro, deberías tú justamente ser ya justamente eso, maestro de la palabra. Y lo que yo escucho es: no tengo tiempo. O peor, no sé cómo hacerlo. ¿Y qué estás haciendo para saberlo? ¿Qué estás haciendo el día de hoy para saberlo? Porque no basta con que digas no sé. ¿Qué vas a hacer? Porque ya todo lo hizo Dios. ¿Cómo estabas tú sin Cristo? ¿Cómo estabas tú sin Cristo? Efesios capítulo 2. ¿Cómo estabas sin Cristo? Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición pasada. Así estábamos muchos de nosotros, alejados del Señor, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La sana doctrina te prepara para servir al Dios vivo y verdadero. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Entonces quiere decir que la vida vivencial, una vida vivencial es fundamental para los creyentes en Cristo, para los creyentes en Dios. Tu vida vivencial en Él es altamente necesaria. La vida cristiana debe ser evidencia ficticia. ¿Sí? ¿Sí? No. La vida cristiana tiene que ser evidencia real. Que tú respires por tus poros a Cristo. Que la gente comience a ver en ti justamente esa fe inquebrantable en tu vida. Y que has decidido que ese corazón esté consagrado plenamente a Él. Y todas tus obras y toda tu forma de pensar y tus sueños y planes están consagrados a Él. Y no dejas de hablar de Cristo por ningún motivo. Tal vez alguien te decir: ya llegó el fanático, ya llegó el religioso, ya llegó el aleluya, ya llegó el cristianito, ¿no? Pues ahora sí, como digan lo que digan, no es verdad. Yo soy un seguidor de Cristo. Amo a Cristo y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién lo cree? Es lo que tienes que decir. Asegúrate que vean a Cristo, que no te vean a ti. No le robes la luz, no le robes el reflector, no le hagas sombra a Cristo. Haz que Cristo se refleje a través de ti, que se glorifique a través de ti, que se exalte a través de ti. De cómo estás en tu matrimonio, cómo estás con tus hijos, cómo estás en tu trabajo, cómo te va en la escuela, cómo te va en tu carrera. Ahí entonces tú y yo podemos glorificar al Señor. ¿De qué me sirve que esté yo bla, 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 si mis actos no reflejan lo que yo creo?
Profesan conocer a Dios, pero sus actos lo niegan. Tito 1:16 lo dice claramente. La conversión a Cristo debe ser verdadera, llena de obras, de luz, delante de los hombres, para que vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16 lo dice. Un creyente vinculado a Cristo se convierte en siervo de justicia. Romanos capítulo 6, versículo 18. Romanos 6:18. Un creyente vinculado a Cristo se convierte en siervo de justicia. Dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Ya no te esclaviza el pecado, ya no te ata el pecado, ya Cristo vino a romperle cadenas de pecado. ¿Quién lo cree? Hoy tienes que caminar completamente libre completamente, ligero. Tú ya no tienes miedo de lo que pueda hacer el enemigo, aunque él esté afligiéndote, no te puede hacer más allá de eso, más que una simple aflicción. ¿Cómo enfrentas tus aflicciones? ¿Cómo enfrentas tus problemas? ¿Cómo enfrentas tus luchas? ¿Saben cómo? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Voy a leer desde el versículo 8. Primera carta de Pedro 5, 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. Cómo yo enfrento mis problemas, mis conflictos, mis crisis, mis ansiedades, mis frustraciones, cómo debo de enfrentarlas. Aquí dice claramente, el cual resistid firmes, ¿en dónde? En la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es algo que es verdad. La fe es algo que es verdad y que requiere ser obedecido. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la única verdad. ¿Dónde estás cimentado? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás vinculado? ¿Dónde estás injertado? ¿Dónde estás enraizado? Y tú contestas, en Cristo, pastor. Gloria a Dios por eso. No te canses justamente de esa posición que Dios te puso en victoria. ¿Quieres victoria en tu vida? Entonces di lo que dice acá, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres el único. No eres el único que estás padeciendo, no eres el único que estás hoy luchando, no eres el único que el diablo está afligiendo. Hay muchos en el mundo como tú que están siendo afligidos por el diablo. Aquí lo dice el apóstol Pedro. Pero viene la promesa. ¿Cuál promesa, pastor? Versículo 10, mas el Dios de toda gracia. ¿Quién cree que Dios es toda gracia? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo. El problema del cristiano es que no le gusta padecer. Pastor, tengo ya 3 años, poco tiempo. Pastor, tengo 20 años, poco tiempo. Pastor, tengo 50 años, poco tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo en la aflicción Abraham y Sara después de la promesa que Dios les hizo para ser padres? ¿Cuánto tiempo? ¿1 año? ¿3 meses? ¿Cuántos años fueron? Y tú llevas 3 años y ya te quieres regresar con el otro. Hombres de poca fe. Eso dijo Jesús, no me mires así feo. Entonces aquí dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo nos afirme, Él mismo nos fortalezca y Él mismo nos establezca. ¿Quién lo cree?
Si tú no crees en las promesas de Dios, estás perdido. Y esas promesas te dan dirección, te dan seguridad, te dan confianza, plena confianza en qué manos te encuentras. Y yo me encuentro en las manos de Cristo. ¿Y tú? ¿Y tú? 3. ¿Y tú? 7. ¿Y tú? 20 ya, van creciendo. Wow. Van despertando. La sana doctrina nos enseña a darle gloria a Dios. La sana doctrina nos enseña a darle gloria a Cristo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra confesar es reconocer quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Jesús fue el nombre dado por Dios para su Hijo. Y Jesús significa el Salvador. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. ¿De qué? De las consecuencias y del pecado. Del pecado y sus consecuencias. ¿Solo eso vino Jesús? No. ¿A vencer a Satanás? ¿Solo hizo eso Jesús? No. ¿A vencer la muerte? ¿Y solo hizo Jesús? No. Vino a perdonarme a mí todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Solo hizo eso Jesús? No. Él me prometió un lugar con Él en la eternidad. ¿Tú lo crees? Entonces quita esa cara de tristeza. Quita esa cara de enojo, de aflicción. Debes estar contento y feliz. Acuérdate que los problemas, las crisis que tú pudieras estar pasando son oportunidades de crecimiento. Te permiten crecer en oración, en paciencia, en amor, en misericordia, en perdón. Tienes que ver así estas cosas como una gran oportunidad de crecimiento. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Por qué somos salvos? Por la soberanía de Dios. ¿O a quién le preguntó Dios? ¿O a quién hizo alguna encuesta al Señor? Ahí en Los Ángeles vamos a hacer toda una encuesta a ver quién eso hizo Dios. No, Dios es soberano. A nadie le pregunta. No le interesa preguntar porque Él es Dios. Él decide y Él hace como Él quiere. Y nosotros nos sujetamos a sus decisiones, a su voluntad. ¿Te guste o no te guste? Pero qué bueno que Dios en su soberanía nos escogió para que fuésemos salvos. Y la sana doctrina justamente te lleva a eso, a entender los atributos de Dios. Uno de Dios es la soberanía. Tú no cuestionas, tú no preguntas. O tú le preguntas a Dios, o tú cuestionas a Dios. ¿A quién le gusta cuestionar a Dios? ¿Quién tiene el hábito de cuestionar a Dios? ¿Y por qué, Señor? Ayer lo dijimos en el estudio del sábado. Tú dices que tú no cuestionas a Dios, pero sí cuestionas a tu jefe, sí cuestionas a tu papá, sí cuestionas a tu esposo, sí cuestionas a tu líder, sí cuestionas al pastor. Entonces la pregunta es, ¿cuestionas o no cuestionas a Dios? ¿Sí o no? Aunque te duela, sí es cierto. ¿O quién puso
a ese líder, a ese pastor, a ese esposo, a ese maestro, a ese jefe en ese lugar? ¿Quién lo puso? ¿Él solito? Romanos 13. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces ten mucho cuidado, ten mucho cuidado si te pones a argumentar o a estar rezongando. Una instrucción, un mandato, no se cuestiona, se obedece. Yo creo que muchos de aquí no serviríamos para soldados, porque el soldado primeramente que hace una cuestión de una instrucción se va directamente al calabozo, 72 horas. Y si continúa se va, no sirve para estar como soldado. Y tú y yo somos soldados de Cristo, es lo que dice Pablo, nos compara justamente como soldados de Cristo. Entonces la pregunta, ¿tú cuestionas a Dios? A veces, pastor, bueno, hoy ya cambió tu perspectiva, ¿verdad? La meta suprema de la exaltación será siempre para la gloria de Dios. Si tú vas a exaltar a alguien, tiene que ser exclusivamente ¿para quién? Para Dios, para Cristo. Él se quiere glorificar. Bueno, Él demanda ser glorificado. ¿Cómo vamos a glorificar al Señor? Amándolo. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quieres aprender a adorar al Señor? Ama al Señor. Tú no puedes adorar si no has aprendido a conocer la persona de Dios, la persona de Cristo. Y todo eso viene a través de la sana doctrina. Si la sana doctrina te lleva a la reflexión, te lleva a meditar hoy tu vida y a confrontar lo que Dios quiere en tu vida y lo que tú estás haciendo, ¿es sana doctrina? Dios está interesado de que te vaya bien en tu familia, que te vaya bien en tu trabajo, que te vaya bien en tu escuela, que te vaya bien como hijo, como esposo, como padre, como amigo, como hermano, como gerente, como trabajador, como director, como empresario. Dios quiere que te vaya bien en todo, en todas las áreas de tu vida. Por eso Él te habla a través de su palabra. Entonces mi oración tendría que ser distinta. Señor, haz que yo tenga un corazón manso y humilde como el tuyo, para aceptar la enseñanza y llevarla por obra. Así de sencillo, facilito, ¿verdad? Facilito. Qué fácil es obedecer a Dios. Entonces piensa, medita, reflexiona, memoriza su palabra. Y te das cuenta cómo vas a ir poco a poco ganándole santidad a tu vida. El círculo de santidad tiene que ir creciendo. El círculo de santidad tiene que ir creciendo. Y el círculo de pecado tiene que ir disminuyendo en tu vida a través de la sana doctrina, a través de la palabra de Dios. ¿Qué respalda a Dios? Su palabra. Dios respalda su palabra. Una palabra que está llevándose por obra en la vida de la persona, del creyente. Por eso cuando la pregunta es, ¿Dios respalda al cristiano? Bueno, al menos que sea bíblico el cristiano, que esté sustentada su vida a través de la Biblia, a través de la palabra. Porque Dios respalda su palabra y por eso
dijimos al principio de la predicación, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. No solamente enseñaba con palabras, sino enseñaba con el ejemplo. Cosa que no hacían los fariseos, cosa que no hacían los escribas. En la semana le pude compartir a alguien y me dijo, pastor, yo no creo en una iglesia cristiana. Le digo, ¿y eso cómo? ¿O por qué? Es pésimo testimonio de varios que yo conozco. Es que no son cristianos. Es un falso cristiano esa persona que tiene un mal testimonio. Y tú tienes que aprender a mirar a Cristo. No mires al hombre. Todos te podemos fallar en algún momento de nuestra vida. Pero eso no es justificante ni argumento para que yo pueda excusarme si hago malas cosas. Si tú diste un mal ejemplo, ¿qué tienes que hacer? ¿Excusarte? Es que no estudié, pastor. Nomás llegué al kinder, al primero de kinder llegué. ¿Es excusa? ¿Es pretexto? Es que no tuve papás. ¿Excusa? ¿Pretexto? Es que nadie me enseñó. ¿Excusa? ¿Pretexto? Pues tienes a Cristo y tienes su palabra. Y si tú fallaste, tienes que pedir perdón simplemente así. Perdóname por mi mal testimonio. Me voy a esforzar y ora por mi vida para que yo me esfuerce cada día más en el Señor. ¿De qué te sirve excusarte si esa persona ya le dejaste del Señor? ¿Cuántos hijos están alejándose del Señor por el comportamiento del papá? Y hay papás que a él les encargo. Yo he visto aquí papás llorando y tienen un mal testimonio. No sirve eso. Profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios, pero sus actos lo niegan, siendo abominables para el Señor. Entonces Dios está buscando impecables. No. Dios ya te escogió para Él. Lo que Dios espera de ti, que te apartes para el Señor y que busques ser santificado, que sigas creciendo en la palabra, que sigas tú madurando espiritualmente, es lo que busca el Señor. Los que llegamos a Cristo, llegamos sucios y lo que le sigue. Y Dios se ha encargado de estarnos limpiando, pero estamos siendo limpiados. Cuando tú tienes una vida que te respalda a ti, las cosas son distintas. Pero si no tienes una vida que te respalda, así puedes venir todos los domingos, a todos los estudios, no va a pasar nada. La gloria de Dios es el resultado supremo de toda la obra realizada desde el principio de la creación hasta el tiempo de los cielos nuevos y tierra nueva. O sea, eternamente va a ser siempre su exaltación para su gloria. Hoy seamos parte de esta gloria del Señor. Amén. Te invito para que medites hoy lo que Dios habló. Si te sentiste confrontado, gloria a Dios por eso. Tal vez eso quería Dios, que te vayas diferente como llegaste el día de hoy. Alguien dice que mientras haya vida hay ¿qué? Mientras hay vida hay ¿qué? Esperanza. Ponte de pie. Vamos a orar. Señor, hoy como iglesia estamos delante de ti, reconociendo tu poderío, tu señorío, tu gloria, Señor. Hoy reconocemos quién eres tú y quiénes somos nosotros. Anhelo que sigas hablando a mi vida y que me sigas mostrando el camino.
la verdad y la vida que eres tú, Señor. Anhelo profundamente el que vayas quitando todo estorbo de mi vida, el orgullo, la soberbia, la altivez. Tal vez hay cosas que deben ya haberse quitado de mi vida y tal vez las he mantenido ahí. Tú me has pedido muchas cosas que deje y no he querido soltar. Perdóname, Señor. Pero lo que tengas que hacer, mi Dios, hazlo. Lo que tengas que destruir en mí, destrúyelo. Si me tienes que hacer de nuevo, hazlo, Señor. Tienes todo el poder y tienes toda la autoridad para hacerlo. No permitas que me siga yo perdiendo en mi soberbia, en mi orgullo, en mi indiferencia de las cosas de la vida. Quiero ser más cuidadoso con aquello que tú has puesto en mi vida como administrador de ella. Tú me diste una familia, me diste hijos, me diste una casa, me has dado un trabajo, una empresa. Señor, yo quiero ser fiel a ti y poner toda la atención, ser diligente en todo aquello que tú has puesto en mis manos para yo producir gran utilidad en tu reino. Gracias, mi Dios, porque sé que a veces cuando tú hablas, Señor, nos pones a pensar, nos pones a meditar y confrontas, Señor, nuestro diario vivir. Hoy la santidad, Señor, tal vez no la entendemos como deberíamos de entenderla, porque no tenemos tu mente, pero creemos que tu santidad es mantenernos completamente apartados para ti. Y si tenemos en ti un Dios impecable, un Dios santo, un Dios puro, un Dios limpio, un Dios verdadero, lo menos que tú demandas es justamente que yo replique aquellos atributos que son comunicables a mi vida de parte tuya, Señor. Gracias te damos esta mañana y gracias nuevamente porque sé que estás obrando en esta iglesia, Señor, y anhelamos profundamente, mi Dios, que sigas poniendo en el corazón del liderazgo que siempre se dé sana doctrina y que la sana doctrina nos haga darte la gloria y honra a través de una transformación de pensamiento para que cambie nuestras formas de vida. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.